Bueno, los 3 puntos que vamos a estar desarrollando, como les mencionaba, para los que están ingresando, es que vamos a estar hablando sobre la entrega que se acaba de hacer el día de ayer sobre el tema del anteproyecto de ley de la propuesta de la ley de aguas. Vamos a estar hablando de los 5 puntos no negociables, cómo estos están dentro de la ley y la falta, la falta de enfoque de cuencas que ha habido, ¿verdad? Que es un tema que también dio bastante de qué hablar la última vez y ha pasado, ¿verdad?, dentro de la asamblea y el tema de ANDA, ¿verdad?, cómo esto ha venido afectando. Vamos a estar hablando con Amalia, con Morena Murillo. Anteriormente dije un apellido equivocado, perdón, son los nervios. Digamos que son faltas técnicas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vamos a estar hablando también con Adela Bonilla, que son de la Alianza. Amalia, no sé si se encuentra por ahí ya para que le demos inicio a esta conversación. Claro, solo narrar un poco lo que pasó ayer, comentarles que en principio quienes nos hemos unido nuevamente para presentar esta nueva propuesta de ley somos justamente las organizaciones de sociedad civil aglutinadas dentro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, pero también la Mesa de Iglesias Históricas y el sector de Caminata Ecológica, la coordinación de Caminata Ecológica. Si recuerdan, el pasado martes, junto a Caminata Ecológica, logramos llevar un numeroso grupo de gente, yo diría que en modo conservador unas 6,000 personas que marcharon junto a nosotros o caminaron junto a nosotros y nosotras desde la catedral hacia el Parlamento. Lamentablemente fuimos recibidos con barricada y con agentes de la UM. Entonces, debido a eso es que este grupo nuevamente nos conjuntamos y decimos, bueno, si la situación del derecho humano es algo que no se está tomando muy en serio y se mandó a engavetar una ley que ha venido discutiéndose a lo largo de 15 años, en la que hemos tenido, ya pasaron 4 presidentes, han pasado 5 legislaturas y seguimos formulando nuevas propuestas, mejorando las propuestas anteriores, retomando lo que ha funcionado y renovando aquellos aspectos en donde sabemos que ya no son parte de la realidad los primeros estudios que hicimos y ahora pues estamos actualizándolo a la crisis hídrica actual. Entonces, todo esto lo hemos venido haciendo a lo largo de 15 años y nuevamente, dado que se mandó a engavetar la propuesta anterior, lamentablemente, pues presentamos una versión mejorada de la propuesta y hoy se denomina Propuesta Ciudadana y Sustentable de Ley General de Aguas. Nuevamente, hay que explicar que esta ley no es que va a reglamentarlo todo, pero es un marco legal en donde se permite tocar temas más específicos y de esa manera abrir la posibilidad de renovar otras leyes que son complementarias, ¿verdad? En este sentido, leyes como la del sector de agua potable y saneamiento, por mencionar alguna. Y nuevamente estamos nosotros insistiendo sobre el hecho de que, bueno, aquí está la propuesta, estamos nosotros llegando con propuesta, no estamos confrontando con nadie. Lo que nos interesa es que haya una legislación en torno al bien hídrico, porque el estrés hídrico es dramático. Ya vimos hoy las inundaciones a lo largo y ancho del capital. Hay derrumbes, ya hay tragedia, porque al final perder la casa es una tragedia. Aunque salves la vida, pero has perdido tu casa, has perdido lo más importante que tenés para sostener a tu familia. Entonces, este tipo de situaciones también tiene que ver justamente con ese enfoque de cuenca que queremos generar dentro de esta propuesta de ley. No podemos continuar creyendo que haciendo las cosas de la misma manera, es decir, poniendo planchas de cemento por todos lados, haciendo residenciales que no son sustentables para las cuencas o proyectos que no son sustentables para las cuencas, las van a funcionar bien. Lo que sucedió en Najapa el año anterior, que fue dramático, más de 35 personas desaparecidas en el lugar, es también lógicamente consecuencia de esta manera desordenada en la que la ciudad ha venido creciendo. Todo esto
igual apunta a lo que hemos estado realizando durante años. Sí quiero comentarles que la conferencia de prensa fue una conferencia de prensa bastante nutrida, muchos medios nos acompañaron y luego se quedaron para acompañarnos hacia la Asamblea Legislativa. Ocurre que ahora en la Asamblea Legislativa es un problema entrar, inclusive para los mismos empleados, nos decían las personas que conversaban con nosotras allá adentro. Fuimos 3 mujeres, bueno, al final fuimos 6 mujeres las que entramos junto con prensa, pero 3 mujeres íbamos a representación de la vocería, entre ellas religiosa, y aún siendo las mujeres las que íbamos sin ninguna maleta ni algo que pudiera ser atentatorio contra la seguridad de nadie, fue un problema entrar. Pareciera que estos empleados tienen la orden de obstaculizar y de caldear los ánimos antes de entrar al Parlamento para ver hasta qué punto reaccionamos y hasta qué punto tiramos la piedra primero. Y ya conocemos esas estrategias, queremos decirles, y no vamos a caer en provocaciones. No es el sentido, justamente, hacer una lucha de calle que sea confrontativa. Lo que queremos justamente es que la población junto a nosotros participe y continuar de forma pacífica haciendo incidencia sobre los legisladores. Conscientes estamos de que nosotros no legislamos, no hacemos leyes, pero sí sabemos que la incidencia ciudadana es fundamental. Lo hemos hecho a lo largo del tiempo. Hoy por la mañana escuchaba al doctor Rubén Zamora y cuando él fue diputado, este tema ya era parte de la discusión. Cuando teníamos al neoliberalismo en pleno haciendo toda la privatización de todo lo que el Estado tenía, el agua también ya era parte del tema. Pero él hacía el recordatorio de que solo la organización de la población ha logrado detener estas privatizaciones, tanto de los servicios de salud como del agua como tal, como un bien común. Nada más que no hemos logrado hacer la incidencia suficiente para que se reconozca el derecho humano y para que luego pues se haga una legislación que sea acorde a las necesidades de las grandes poblaciones. En ese sentido, en las anteriores legislaturas, la principal oposición la ejercía el Partido Arena y el Partido Gana. En estas legislaturas donde ellos fueron mayoría, lamentablemente no pudimos avanzar porque el punto de tropiezo era que ellos querían dentro del ente rector meter a los intereses privados, específicamente a la ANEP. Y esto fue lo que nos movilizó en 2018 para salir a las calles y decir fuera la ANEP del ente rector. Y la UCA y la UES presentaron sus propuestas justamente sobre cómo debería estar diseñado el ente rector. Esto entrampó las discusiones. Y al final de la legislatura anterior, logramos que los diputados de derecha cedieran ese punto a favor de la población. Esto es importante decirlo. Cedieron ese punto a favor de la población y reconocieron que era necesario en este caso, un ente rector eminentemente público, porque el agua se debe reconocer como bien público. Y es esto lo que se ha venido luchando a lo largo del tiempo. Es decir, los 111 artículos que ya estaban discutidos y se han mandado a archivo, ya fueron consensuados. Llegar a un acuerdo no es fácil, pero en la democracia es necesario llegar a acuerdos, totalmente necesario. Por esto es que a veces preocupa que la población diga de un sector o de otro que estamos metidos en asuntos partidarios, que somos traidores de la patria porque conversamos con el uno o con el otro. La verdad es que necesitamos el apoyo de todos para lograr un objetivo de nación. Si nosotros y nosotras nos cerramos a la posibilidad de conversar con todos los sectores, pues está fregada la cosa. Es decir, estaríamos cayendo en la misma situación actual en donde pareciera que los funcionarios gobiernan solo para aquellos que votaron por ellos y no para todo el pueblo. Y la verdad es que todo el pueblo validó esa elección en la medida en que, aunque no votaron por ellos, fueron y votaron por alguien más. Entonces hay que entender, hay que madurar democráticamente como sociedad. Y esto es lo que ha sucedido. Nosotros fuimos el día de ayer y a través de las iglesias, que por lo regular son los que siempre median entre la sociedad civil y la clase política, hemos solicitado que todas las fracciones legislativas acompañaran. La UCA también ha hecho lobby por sociedad civil a la hora de ir al Parlamento.
Lamentablemente no obtuvimos bueno, sí obtuvimos respuesta de Nuevas Ideas, sí, a uno de los líderes de la iglesia luterana, el señor Guevara, lo que le dijo es que ellos no van a apoyar ninguna propuesta que no sea la que viene de casa presidencial. Preocupa porque los diputados no son los diputados del presidente, son los diputados del pueblo, son los diputados de El Salvador. El Parlamento es de El Salvador, no del Ejecutivo y no del señor Nayib Bukele. Entonces, esto es lo que preocupa, porque pareciera que están actuando en automático, que no tienen opinión, que no hay altura para la discusión, que estamos pagando asesores para que no les asesoren nada y que al final no se abren ellos a la discusión. Es más, nos descalificaron y nos han tildado de organizaciones de fachada de los mismos de siempre. Y la verdad es que eso es una falta de respeto para el pueblo, porque por años hemos estado haciendo la labor de incidencia y por esa labor de incidencia, en realidad lo que nos hemos ganado son enemigos y no el respeto de estos señores legisladores. Es preocupante que esta clase política actúe de esa manera. Aún así, estamos esperanzados de que al presentar esta propuesta, en donde incluimos lo mejor de lo que se ha podido realizar a lo largo de 15 años, es decir, no es poco, y sabemos que es una buena ley bien fundamentada, pues vaya la discusión, se abra la discusión frente a lo que mande por su parte Casa Presidencial a través del ministro de Medio Ambiente. Yo esperaría que así fuera, otros sectores, porque los otros sectores también pueden, como lo hizo antes la empresa privada a través de ANEP, presentar una propuesta de ley. Y hay que hablar también del lenguaje que se está utilizando, porque en aquel momento la propuesta que ANEP hacía se llamaba Ley Integral para el manejo del agua o para el manejo de los recursos hídricos. Y este gobierno actual está otra vez hablando de una ley integral, lo que nos deja ver es que muy probablemente haya sido retomada del proyecto anterior y que muy probablemente, aunque no favorezca a la ANEP, sí está favoreciendo los intereses de algún grupo en específico y que no está en favor del pueblo de esa propuesta. Entonces, en ese punto es en donde tenemos que entrar de nuevo como sociedad civil a pelear este derecho. Y bueno, esta propuesta de ley, decía anteriormente, nosotros sabemos que no somos nosotros quienes van a aprobar las leyes, sino que vamos a ir a una discusión. Pero cualquiera sea la ley que se apruebe, lo que sí estamos exigiendo es que se respeten y se incluyan los 5 puntos no negociables que como sociedad civil creemos que aliviarían los graves problemas de estrés hídrico que viven las poblaciones. Cuando hablamos de estrés hídrico, hablamos de que a usted y a mí no nos llegue el agua todos los días, ni las 24 horas. Si le llega de madrugada, si tiene servicio de agua por ANDA. Y si a usted le vende una junta de agua, usted paga mucho más que lo que paga la gente que tiene servicio con ANDA. Y tiene limitado el servicio. Además, hay sectores en donde ninguna de las dos cosas sucede. Hay sectores de la población, amplios sectores de la población, que tienen que ir todavía con el cántaro y caminar 40, 45 minutos para ir por un viaje de agua, para todo lo que hay que hacer en la casa, para todo la labor de los cuidados con los niños, con los ancianos, para la propia familia. Es decir, es una situación dramática. No solamente estamos hablando de que ANDA es ineficiente y porque ANDA ha sido ineficiente a lo largo del tiempo y lo han hecho ineficiente por la mala administración, estamos fregados con el agua. No es cierto, estamos hablando de algo mucho más amplio. Al final, los que somos clientes de ANDA seremos quizá el 35% de la población total de El Salvador. Así que dentro de estos puntos no negociables, el primero es, por supuesto, el que se reconozca que el agua es un bien público, y al darle el carácter de bien público, quien tiene que administrar y quien tiene que garantizar el acceso al agua tiene que ser el Estado. Ese es lo que el primer fin, el primer punto en donde no vamos a negociar. El agua tiene que ser un bien público. Por tanto, no puede haber intereses privados metidos en la administración o decidiendo a quién se le da agua y a quién no. Entonces, esto es algo importantísimo. Esto está contenido también en el artículo 3 de la propuesta que nosotros llevamos. Ahí está desarrollado, y por supuesto en el artículo 8, en donde desarrollamos los principios fundamentales que rigen la ley.
El segundo punto negociable del que nosotras hacemos hincapié y nosotros hacemos hincapié que tiene que estar sí o sí es el reconocimiento del enfoque de derecho humano, es decir, que el agua y el saneamiento son derechos fundamentales para el desarrollo de cualquier persona en El Salvador, y no solo de las personas, para el desarrollo y el sostenimiento de los ecosistemas. Tenemos que recordar esa parte, ¿verdad? No solamente estamos hablando de la parte humana, estamos hablando de los ecosistemas también. En ese punto, como derecho humano, también tenemos que decir, a mí me preocupa un poco escuchar a ciertos analistas hablando de que el agua es una mercancía. La verdad es que eso es lo que estamos evitando. Sabemos que por el estrés hídrico que se maneja en el país, y siendo El Salvador el país de Centroamérica que menos agua disponible por metro cúbico tiene para cada habitante, sabemos que en el momento en que esto escasee, como sucede en el mercado, con las fuerzas del mercado, cuando esto escasee más, usted va a tener que pagar cualquier precio por el agua, porque usted puede no tener internet, puede no tener los bienes, es más, puede no comer, pero si usted pasa 2 días sin agua, se muere, igual yo. Entonces, en ese sentido, este enfoque de derecho humano lo que quiere rescatar es justamente, recordemos que el Estado es un mediador entre la actividad de las empresas, entre la actividad de los intereses de las empresas y las personas. No puede ser que se siga privilegiando a las empresas y a sus actividades por encima del bienestar de las personas, porque el Estado se debe a las personas, no se debe a las empresas. Es más, ustedes recuerdan, tenemos una estructura fiscal bastante regresiva, y no digo bastante, totalmente regresiva, en donde nosotros no nos podemos evadir un impuesto, pero las empresas sí se lo evaden, y es más, se roban el IVA, por ejemplo. Es decir, a usted le cobran el IVA, pero ellos no lo trasladan a Hacienda. Estas son las cosas en donde tenemos que fijarnos. En realidad, quienes mantenemos el Estado somos los ciudadanos de a pie, no las empresas. Las empresas sí se evaden, y tanto así que el mismo presidente mandó que se le dispensaran impuestos a varios empresarios, incluyendo a sus hermanos y a él mismo. Entonces, hay cuestiones en donde nos tenemos que empezar a quitar la venda de los ojos, empezar a cuestionar todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Hay cosas en las que no podemos continuar dormidos. Estos son los primeros 2 puntos que nosotros consideramos no negociables. El saneamiento, por otra parte, tiene que estar integrado. El saneamiento tiene que ver con la disposición que se hace de las aguas servidas. Recordemos que en El Salvador hay municipios enteros que no tienen alcantarillado. Y esto no es mentira. Cerca de San Salvador sucede. Hay municipios enteros que no tienen alcantarillado. ¿Qué implica esto? Que hay que hacer una fosa séptica para el manejo de las heces. Y hay que hacer letrinas. Y eso también va en detrimento de los ecosistemas, porque eso también es contaminar. Entonces, este manejo que se hace del entorno de las personas, a eso es lo que le llamamos saneamiento, es justamente algo que se tiene que garantizar, es también un derecho humano. Que usted tenga un lugar digno a donde ir, que no contamine para hacer sus necesidades, esto es fundamental, es un derecho humano. Entonces, a eso nos referimos justamente. El agua como tal, como un derecho humano, porque hay que tomar agua para vivir, y también a la hora de hacer manejo de las aguas residuales tiene que haber un manejo adecuado. Eso es el saneamiento. Bueno, por acá me voy quedando porque creo que ya ocupé bastante del tiempo y todavía hay compañeras que pueden continuar comentando. Recordemos que hay que hacer preguntas, hay que participar. Cualquier duda que se genere, me encantaría que tengamos el chance de poder hablarla. Katy, te dejo. Hola, hola. Bueno, ya preguntaban lo que mencionaba ya Amalia, que hay que animar, ¿verdad? Animamos, mejor dicho, que pregunten. Sabemos que esta función de Twitter es una función beta, ¿verdad? Sí ha servido bastante para este tipo de análisis y otros tipos que se han venido dando durante este tiempo que ha lanzado esta función Twitter.
pero recordemos que hay pequeños errores y muchas veces cuando solicitan la palabra, a la persona que está encargada no le cae la solicitud. Así que también les pedimos, ¿verdad? Que ya saben el Twitter, el usuario de Twitter de la Alianza, somos Agua SES. Entonces, cualquier pregunta por ahí la puedan hacer de manera directa a través de un mensajito o, en todo caso, a través de un tweet, ¿verdad? También ahí están algunos tweets ya para que puedan preguntar, ¿verdad? Bueno, en todo caso, nos quedamos ahorita con Adela. No sé si Adela está por aquí. En todo caso, no sé si Ade. Bueno, mencionaba René, mencionaba de que si la UE formó parte de la conversación para la construcción del anteproyecto. No sé si hay algún compañero o compañera que está aquí que pueda responder esa pregunta. Olis, buenas noches. Katy, repetí la pregunta, porfa. Si la UE formó parte de la conversación para construir este último anteproyecto de ley. Bueno, hay que decir algo, estimados, estimada audiencia, ¿no? Los llamados se han hecho. Así como hicimos llamado para que todas las fracciones legislativas nos recibieran, así como se hizo el llamado en algún momento para que el ministro de Medio Ambiente y el comisionado del agua presentaran sus propuestas o se acercaran a la sociedad civil, se hizo el llamado a todos los sectores, pero no todos los sectores atienden. Sabemos que la UES tiene gran interés sobre este tema, pero también entendemos que las dinámicas internas de la universidad son un poco diferentes. Entonces, recordemos que hemos tenido la premura desde la fecha en la que nos han mandado al archivo de ley, hemos tenido la premura para sacar una nueva versión, una nueva propuesta. Entonces, en ese sentido, los que nos hemos podido conjuntar en el camino estamos ahí. Y es bastante amplio los sectores. Lamentablemente, al momento la UES no está asistiendo a las reuniones regulares y esperamos que en el futuro, pues, obviamente se sumen. Nosotros sabemos que ahí hay gran calidad de profesionales, nos han dejado muy claro, sabemos que la participación estudiantil también es muy buena. Y lo que sí podemos decir es que la participación estudiantil en la caminata ecológica fue numerosa y es algo que tenemos que felicitar bien y agradecer, porque no es nada fácil en estos momentos, un poco perder el miedo para movilizarse. Y bueno, decimos, más de 6,000 gentes tuvieron a bien acompañar ese proceso en la caminata ecológica número 21. Bueno, no sé si Amalia seguir desarrollando los últimos puntos que te faltaron sobre el tema de cómo están estos enfocados dentro de la ley. Los 5 puntos no negociables, faltaron 3. Dentro de la ley, este anteproyecto, hay que ubicarlos y esta fue una de las preguntas más grandes que hubo en el anterior y que no se pudo responder. Vaya, yo creo, fíjate que ya entró Adela. Adela estaba teniendo problemas con conexión. Recordemos que estamos con día de lluvia. Si Adela está por ahí, que me eche la mano para un poco respirar. Me dice que todavía no le han dado la palabra. No sé si quien está operando tiene el chance de conectarla. Jair More ha pedido la palabra ahorita. Dale. Sí, un poco con respecto a la pregunta que hacían si la UES está participando o no en este espacio, quisiéramos un poco aclarar, ¿verdad? La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua es un espacio abierto para todas aquellas organizaciones, colectivos e iglesias, sector académico que quiera realmente abonar y contribuir a que se apruebe una ley de agua con los 5 puntos que nosotros estamos planteando, ¿verdad? La universidad no ha estado ajena a las propuestas. Recuerdo que en el 2018 la universidad presentó una propuesta a la legislatura en ese tiempo para hablar sobre la conformación de la autoridad hídrica, ¿verdad? Llegó con sus expertos a la comisión
y también presentó una propuesta. También la universidad estuvo organizándose mucho. Si se recuerdan, hicieron varias movilizaciones muy grandes con todos los docentes, los estudiantes y también los sindicatos o los trabajadores de la universidad, donde se hacían parte de esa lucha por la defensa del agua y porque realmente el ente rector del agua fuera eminentemente público. Así es que las universidades es importante, principalmente la Universidad de El Salvador, es importante que le dé seguimiento, que la academia esté presente y esté aportando desde su experticia a esta discusión, ¿verdad? Hay mucha gente técnica, hay mucha gente que puede aportar y que realmente podemos construir una ley donde todas y todos podamos sentirnos identificados y también beneficiados, principalmente los grandes sectores populares que son los que principalmente necesitan el agua. No sé si Adela entró o si no puedo ampliar algunos puntos, pero si está Adela, ella tenía Siga, intervención. hemos arreglado el problemita con Adela. Ok, ya Amalia amplió la parte de algunos puntos que nosotros estamos planteando, tanto en toda la estructura de nuestra propuesta, y quisiera como aclarar algunas cosas, ¿verdad? Esos son 5 puntos no negociables. Sí nos urge tener una ley general de agua, pero no cualquier ley, ¿verdad? Sino una ley que responda a las realidades y a las necesidades de este país, ¿verdad? Entonces, los diputados y las diputadas no pueden tomarse a la ligera, así como han venido, aprobando otras leyes en la madrugada o sin leerlo y sin tener conocimiento, vayan a hacer de esta ley ese mismo forma o esa misma estrategia que han agarrado, donde se han vuelto pasapapeles y como obedientes al presidente, ¿verdad? Como dijo Amalia, ya no son diputados del pueblo o los representantes del pueblo, sino que son los diputados representantes del presidente o los diputados realmente obedientes al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, y por eso nosotros queremos como plantear estos 5 puntos, ¿verdad? Que no son negociables en ninguna ley. Pueden quizás cambiarle ley integral, ley general, ley ciudadana, como quieran ponerle, ¿verdad? Pero estos puntos que nosotros estamos planteando como Alianza Nacional contra la privatización del agua, sí queremos que se respeten. Y Amalia decía, ¿verdad? El agua debe ser un bien público, ¿verdad? Ella ya explicaba bien esa parte, que ya no me voy a referir a ella, y también hablaba de la garantía, ¿verdad? De que el agua debe ser un derecho humano que todos y todas debemos tener, ¿verdad? Lo otro es principalmente otro punto que nosotras discutíamos, es el agua, o la ley general del agua con participación de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? No podemos tener donde solo sea las instituciones o sea el sector productivo o el sector privado, los agroindustriales, las embotelladoras, que sean las que decidan sobre el agua, ¿verdad? Sino que todas y todos tenemos la responsabilidad de velar por la gestión integral de los recursos hídricos, ¿verdad? Ya que son un bien público y que todos y todas, sí es cierto que tenemos el uso y aprovechamiento del agua, pero también tenemos la obligación de la protección, de la conservación, de la recuperación, del manejo.
Hemos tenido ahí unos pequeños problemitas de señal, es lo que les mencionábamos hace ratito, que pues, estamos en alerta verde, ¿verdad? Y se están cayendo las señales de internet, de redes sociales y todo lo que sabemos que está. Bueno, para aclarar, para seguir lo que mencionaba Morena, recordemos que el día de ahora se prometió presentar en la plenaria el nuevo proyecto, ¿verdad? La propuesta de ley, ¿verdad? Que tiene el Ejecutivo para el tema del agua, y que este fue un boom durante varios días, ¿verdad? Desde que se anunció hasta el día de ahora. Sabemos que no se presentó y se cerró a las 6 de la tarde la plenaria. Entonces, el único anteproyecto de ley que después de la plenaria durante varias horas, el único anteproyecto de ley que se ha mandado a comisión ahorita, que esperemos que se estudie y que no lo manden a archivar, es el proyecto de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, iglesias históricas, organizaciones que se han ido siendo parte del proceso, y claramente como parte académica el gran esfuerzo de parte de la UCA. Entonces, no sé si termina Amalia con lo que ya mencionaba, ya luego después nos ha pedido unas pequeñas palabras Juan, y invitamos, ¿verdad? Que si tienen preguntas, comentarios, posturas, saludos, lo que sea, ahí está el Twitter de la Alianza, somos Agua ES. También pueden mandarnos un mensaje en privado, no hay ningún problema, o solicitan la palabra o nos escriben directamente, miren, yo quiero hablar, y lo buscamos y le damos las palabras, ¿verdad? Pero no se quede con eso en el corazoncito, ¿verdad? No, mentira. Entonces, Amalia, continúe. Bueno, More estaba hablando justamente de la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. A ver, la situación en que nosotros estamos totalmente conscientes, nosotros que trabajamos en territorio, nosotras, las organizaciones sociales, conocemos la sed del pueblo y estamos completamente conscientes que los que estamos en las ciudades estamos desconectados de lo que sucede en las áreas rurales. La ruralidad al final viene a reivindicarnos, viene a cuidar el agua de todos nosotros y nosotras. Y por esa razón es que necesitamos una gestión sustentable de las cuencas. En principio, El Salvador es un país que depende de aguas transfronterizas. El EMPA, que es nuestra principal fuente de agua superficial, no nace en El Salvador, sino que viene de Honduras y Guatemala. Esta es una de las situaciones que nos pone más vulnerables, en donde pues tenemos que tener un régimen especial para justamente los ríos y los cuerpos de agua superficiales, que no solamente tienen que ver con el territorio nacional, pero de los cuales sí estamos en todo caso subsistiendo. Este manejo que se hace de las cuencas hidrográficas en el momento actual no es la mejor. Y queremos, con esta inclusión de la gestión sustentable de cuencas hidrográficas en la ley, justamente dar herramientas para que logremos sanear nuestros ríos, logremos salvar nuestros lagos, que son las fuentes de agua superficiales, las fuentes de agua dulce, y por supuesto conservar las cuencas. Por ejemplo, tenemos una producción de caña de azúcar, la caña de azúcar que ni siquiera es comida, grandísima en las costas, y esto está obligando a que los manglares se agoten. Al agotarse los manglares, también se va a salinizar el agua dulce que esté en el entorno, en esos lugares. Implica esto que esta gente va a tener que caminar muchos kilómetros para conseguir agua dulce. Y el agua dulce que está en este momento en esos lugares ha sido autorizada para que la exploten para riego. Es lógico ir por la costa de Usulután y ver que la gente anda en su ciclo con el cuchumbo buscando agua por todos lados, y pasa a la par de un cañal en donde están regando con aspersor todo el día. Es paradójico, pero así sucede. Lo mismo sucede con el uso de agrotóxicos. El uso de agrotóxicos es una de las cosas que más contamina el agua y que por supuesto mata a las personas, porque tenemos un alto índice de enfermedades crónicas. Entonces, a esto nos referimos con esta gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. También estamos conscientes que un técnico, un científico a quien usted le está pagando, si usted es la empresa, la interesada en explotar esa fuente de agua, le va a decir que perfectamente usted puede usar esa agua y no va a afectar a nadie. Pero son las personas que viven en ese entorno quienes han protegido por años las cuencas, quienes
tienen ancestralidad en los territorios los que en realidad saben si la cuenca va a ser sustentable o no, si les va a afectar o no. Por esta razón es que esta gestión sustentable de las cuencas también tiene que ver el otro punto no negociable, que es justamente la participación activa de la ciudadanía dentro de la gobernanza del agua. Decimos nosotros, bueno, tenemos que tener una gestión pública, necesitamos un ente rector público. Es decir, el Estado es quien tiene que vigilar que se hagan las cosas bien, que se distribuya el agua de correcta manera, que se destine los usos del agua, pero no solamente eso, sino que además hay que generar las estructuras necesarias para que haya una participación efectiva de la sociedad salvadoreña. Es decir, aquí nosotros no estamos diciendo, mire, es que tiene que ser la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua la que participe, o tiene que ser la Mesa de Ciencias Históricas o la Mesa de la Minería Metálica. No, una ley no se genera para un grupo. Una ley se genera para poder regular en materia, en este caso, de bienes hídricos, de bienes naturales, y mantenerse en el tiempo esa participación. Es decir, que usted y cualquiera de los que se sienta afectados tenga el chance de recurrir a estos mecanismos y poder tener opinión y poder dar su punto de vista y que sea tomado en cuenta a la hora de que se tomen decisiones que pueden afectarle a usted en el territorio. Entonces, esto es algo importante destacar. Ya sería el cuarto punto, gestión pública con participación efectiva de la sociedad salvadoreña. Y si escucha lo que le estoy diciendo, le estamos diciendo, bueno, mire, al Estado, al gobierno actual, pues, le vamos a dejar la gestión del agua. No es a otro sector, pero sabrán ellos cuáles son los intereses que protegen y por qué razón no están de acuerdo con esta propuesta que nosotros les generamos. Bueno, la verdad es que no sabemos si están o no de acuerdo. Al final, lo que ellos han dicho es que una propuesta que no venga de presidencia, de casa presidencial específicamente, no la van a tomar en cuenta, ni siquiera la van a leer. Entonces, esto es algo que hay que tomar siempre en consideración. Finalmente, y el último punto no negociable que nosotros hemos incluido en esta lista, es el régimen económico y financiero justo y equitativo. En este sentido, han habido muchos problemas a lo largo de la historia. ANDA siempre ha sido la caja chica de muchos gobiernos. ANDA ha sido el lugar quizá de donde más sacan ingresos y a quien menos le permiten ser sustentable. La mala administración no es ningún secreto. Tuvimos a un Carlos Perla que los desfalcó. Tuvimos luego presidentes que fueron y construyeron pozos y autorizaron pozos en fincas de gente pudiente. Y esto no es algo que me lo estoy inventando. Eso está documentado, salió en noticias. Entonces, la Administradora Nacional de Aguas lamentablemente ha sido siempre un lugar en donde los gobiernos de paso han satisfecho necesidades de grupos específicos y han dejado en descuido las infraestructuras para poder brindarle agua a las grandes poblaciones. Entonces, a la hora de regular esto, de legislar esto, estamos hablando no solamente de la Empresa Nacional de Agua, sino que también estamos hablando de otras estructuras que también, de otras entidades de carácter comunitario que también brindan agua a las personas. Y vamos de nuevo a mencionar, esta es una ley sombría, un marco legal que va a desarrollar otras leyes de sectores específicos. Habrá que también trabajar una ley, por supuesto, que ayude a regular cómo se está trabajando en las juntas de agua, porque las juntas de agua no están recibiendo un subsidio para poder prestar sus servicios. Mencionábamos la vez pasada, y esto es totalmente cierto, usted lo puede corroborar con alguna comunidad. Bueno, en Soyapango hay una, la Santeduviges, en donde hay junta de agua y la junta de agua tiene que asumir todos los costos, pues la cañería, reparar si se daña, pagar al bombero, pagar la energía con la que se bombea las zonas altas, hacer inclusive labores de reforestación para que no se agote su manto acuífero. Entonces, este tipo de situaciones dejan en desventaja clara a aquella población que tiene que recibir agua de las juntas de agua. Por esa razón es que es más caro el servicio. Hay que entender
que no es culpa de la Junta de Agua, es culpa de que el Estado no regula sobre esto y no genera las condiciones para que sea más barato el servicio para esta población. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de la deuda es casi el 70% o quizá un poco más de la población salvadoreña, porque es la que no recibe agua a través de ANDA. En este punto del régimen económico financiero justo y equitativo, también señalamos que no es posible que una empresa que lucra del agua, cualquiera sea su giro, pero que se lucra del agua, pague lo mismo que paga una persona que hace uso de agua únicamente para las necesidades básicas de la casa. Entonces, en este sentido, no es lógico que, por ejemplo, paguemos nosotros los clientes de ANDA 27 centavos por metro cúbico y lo mismo pague la Coca-Cola, que al final no tienen una manera de justificar o de medirle exactamente cuánto está sacando de los pozos que está utilizando. Y hacemos referencia justamente a esta embotelladora porque es curioso, si ustedes miran la historia que ellos, cuando usted va a la visita a la planta de la cervecera, muy orgullosamente exhiben, le dicen que ellos empezaron ahí por el plantel El Coro, ahí por la tiendona. Y cuando se movieron a Soyapango por los años 60 para ampliar su planta, era porque ya se habían acabado ese manto acuífero. No hay otra razón, ya se lo habían acabado. Se fueron para Soyapango y luego se movieron hacia Nejapa. Y se movieron de Soyapango a Nejapa porque se acabaron el agua de Soyapango. De eso no hay duda. Se acabaron el agua de Soyapango, al punto que cuando Frederick Benítez fue el presidente de ANDA, se fue contra la comunidad Santeduviges a quererles quitar los pozos porque ellos son los únicos que tienen agua en Soyapango. Anduvieron perforando pozos por todo Soyapango y se dieron cuenta que no hay agua. Bueno, yo creo que ni siquiera el ciclo del agua conocen, pues, porque obviamente una población como Soyapango, que está sellada de cemento por todas las colonias que tiene, no hay manera de que se infiltre el agua y se concluya el ciclo del agua, de forma que haya en ese subsuelo una manera de generar el bien hídrico para la población. Entonces, son situaciones en las que venimos nosotros trabajando y creemos que debe haber una legislación que regule esto. Es decir, no es posible que una sola empresa a lo largo de ciento y tantos años que lleva operando se agua de cada municipio a donde se va a instalar. Entonces, creemos también que no es de justicia que si yo al momento no tengo para pagar el barril de agua, no me bañe o no pueda hacer las labores del hogar, no pueda cocinar mis alimentos porque obviamente para eso también necesito agua. Y entonces se supone que el Estado es el garante del bienestar de los salvadoreños. ¿Por qué vamos a privilegiar, por ejemplo, el uso de agua para una familia en exclusivo, para un grupo empresarial en exclusivo que está desarrollando vivienda de lujo en el norte del país, cuando sabemos perfectamente que con esa cantidad de agua con la que esa empresa se está favoreciendo, podríamos darle solución a los problemas de más del 50% del Gran San Salvador? Estas son las situaciones en las que el discurso se queda corto y es donde nos damos cuenta que es un discurso engañoso, porque nos están diciendo que, bueno, sí, reconocemos, y bueno, así lo dijo el presidente del Parlamento, zanjemos la situación y es que el agua es un derecho humano. Correcto, si es un derecho humano, ¿por qué razón están concesionándole a los dueños esa cantidad de agua que podría perfectamente abastecer a más del 50% del Gran San Salvador? Estas son las paradojas en las que no podemos creer. Y por esta razón es que estamos siempre en alerta, siempre trabajando sobre el tema. La verdad es que no se trata de una situación, y esto lo decíamos en la ocasión anterior, no se trata de una situación de color partidario. Por esta razón es que nos hemos peleado con el mundo en la Asamblea Legislativa, con los de rojo, con los de tricolor, con los de naranja, con todos hemos peleado por esto. Porque en realidad estamos totalmente conscientes de que en algún momento, así como es el sistema capitalista, el sistema extractivista que tenemos, en algún momento van sobre este bien natural y lo convierten en una mercancía. Y es lo que queremos evitar. Así que este último punto sobre el régimen económico justo y equitativo, mucho tiene que ver con que, bueno, si usted es una
clase social en donde no recibe mucho ingreso, no lo vayan a dejar sin agua. No se vaya usted a morir de sed. Ese llamamiento lo hacía también el arzobispo hace 3 años, en 2018, que los pobres no se mueran de sed. Y pues si los pobres somos nosotros y nosotras vivimos en los sectores populosos. Pero ese estrés hídrico también puede afectar en determinado momento a otras áreas. Por ejemplo, con este asunto que sucedió esta tarde, este evento natural esta tarde, esta lluvia lo que ha hecho es dañar los sistemas de agua de ANDA. Y ya anunciaron vía Twitter, no sé si ya lo vieron, que va a haber suspensión del servicio de agua en muchas de las colonias de La Libertad. Entonces, realmente el estrés hídrico nos afecta a todos. Pueda usted pagar el agua o no. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, ahí he comentado ya los 5 puntos no negociables y sí me gustaría saber si hay preguntas al respecto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar esa opinión, hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros y compañeras, con las personas que tenemos a la par y invitarlas a las actividades y estar pendientes, participar en estos debates y salir también de las redes sociales y hacer una lucha activa, ¿no? Porque al final es una lucha por la defensa de nuestros recursos que nos pertenecen a todos y a todas. Gracias. Gracias por ese extenso recorrido de la lucha del agua, Juan. Bueno, tenemos varias preguntas a raíz, ¿verdad?, de todo lo que se ha expresado el día de ahora. Ya preguntaba Luis, ¿qué opina de las declaraciones del jefe de bancada de Nuevas Ideas cuando señalan que las propuestas presentadas es para que decidan sobre el agua y las empresas? No sé, Adal, ¿estás por ahí? ¿Nos pudieras ayudar con esta Aquí pregunta? estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Adal, fuerte y claro. De acuerdo, sí. Bueno, las declaraciones del jefe de bancada de Nuevas Ideas, primero son preocupantes porque implica que no ha leído nada de lo que estaba ni nada de lo que hemos presentado, ¿verdad? Como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Es un discurso habitual en esta persona de descalificar cualquier cosa externa, ¿verdad?, que no sea de Nuevas Ideas. La propuesta, la que estaba antes, de la que discutieron 111 artículos en la legislatura anterior, incluso cuando se aprobó el ente rector, se aprobó un ente rector eminentemente público, es decir, formado por ministerios del gobierno, ¿verdad? Es decir, o sea, no era ni siquiera algo mixto, era eminentemente público, formado por instituciones de gobierno, por ministerios, y los ministerios del presidente Bukele, ¿verdad? No otra gente externa. Y fue cuando salió el Twitter, primera vez que se pronunciaba el presidente Bukele en la larga historia de la lucha por el agua al respecto del tema, y dijo que se quería privatizar el agua. Logramos como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua doblarle el brazo a la derecha legislativa, Arena particularmente, que era una de las principales opositoras a que el ente rector fuera público. Entendemos que Arena dobló su brazo porque supuso que no iba a pasar en el nuevo gobierno. Es decir, bueno, sí, vamos a ceder previo a las elecciones este punto en la propuesta de ley, pero sabemos que el nuevo gobierno no lo va a aprobar. Y si lo aprueba, si pasa la legislatura, lo va a vetar en casa presidencial. Entonces hallamos totalmente fuera de lugar las declaraciones de Cristian, del jefe de la bancada de Nuevas Ideas, y esto también teniendo en cuenta que el gobierno actual de Nuevas Ideas ha facilitado permisos ambientales por alrededor de $1.500 millones en inversión, ¿verdad? O sea que inversión entre comillas, que se han otorgado permisos ambientales por alrededor de ese orden, según lo que dijo el mismo Bukele y lo que ha dicho el ministro de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que es una forma de engaño habitual, es una forma de engaño a la que tenemos que estar atentos. Es decir, hay que ver cuál es su propuesta, hay que ver qué tiene su propuesta, no sabemos qué es, está escondida, no ha sido dialogada, no ha sido consultada.
Así que eso falta. La nuestra está clara. Estamos apostando a un ente rector público y uno de los 5 puntos no negociables habla al respecto. Esa es, digamos, la respuesta. Así que lo dejo ahí. No sé si queda claro y si hay alguna otra pregunta, con gusto. Katy. Hola, bueno, gracias Adalberto. Napo nos ha pedido la palabra, no sé si... Hola, Napo. ¿Se me escucha? Claro. Hola, ok. No, yo lo que quería... Hola, hola. Se te fue la señal, Napo, lo sentimos mucho. Es aquella empresa, ¿verdad? Que no da bien su servicio. Napo, ¿nos estás escuchando? Bueno, mientras Napo soluciona el problema, tenemos otras preguntas que nos han hecho llegar, ¿verdad? Una de ellas es, ¿cuál es el estatus de esta propuesta de ley, ¿verdad? ¿Y será que aprobada a filas de la bancada CIAN? ¿Van a aprobarla? Lo que les plazca. Bueno, antes de responder esto de parte de la alianza, hay otra persona que ha solicitado la palabra. Genovés, no sé si nos estás escuchando. Hola, claro que sí, quiero hacer unas preguntas. No sé si era tan necesario hacerlas en voz, si no se las escribo, diga. Es tu oportunidad, habla. Bueno, las preguntas que yo les quería hacer, considerando que han habido reformas en torno a la definición del ente rector del agua, bueno, sobre todo en torno a una de las instituciones regentes, entiendo yo, ANDA, en donde se ha retirado de manera fáctica a empresas o a instituciones como ANEP. ¿Consideran ustedes que es necesario regular o reforzar una normativa secundaria para eliminar la intervención, por ejemplo, de las empresas privadas al ente rector? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la distribución de aguas sobre las zonas industriales en regiones de una gran, por así decirlo, cantidad de estrés hídrico? Me refiero a las zonas norte del país, como Soyapango, que es una región por definición bastante industrial. Sin embargo, existe una escasez en ciertas zonas, sobre todo las habitacionales. Quiero que me respondan, no sé si sería posible. Claro. More, ¿está por ahí? Morena. Adalberto. Hola. Ahí está Morea. Oye. Hola, Katy. Sí, la pregunta de... No escuché el nombre, discúlpeme. Si a partir de los cambios que han habido en las diferentes instituciones autónomas de sacar a la NEP como parte de esas juntas directivas, yo creo que por ahí se refiere el compañero. Bueno, nosotras desde la Alianza hemos considerado que en el ente rector no debería de participar ninguna instancia que tenga conflictos de intereses, es decir, que haga uso o aprovechamiento del agua y esté en la rectoría, ¿verdad? Entonces, la idea es que si la empresa privada fuera la NEP o fuera otra empresa privada que quiere estar dentro de la Autoridad Nacional del Agua, para nosotros no es posible. Y en toda nuestra propuesta hemos mantenido que el ente rector debe ser eminentemente público. Entonces, y lo mantenemos todavía, ¿verdad? Donde tenemos toda una estructura, quién debe estar en la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos propuestas ministerios, pero también tenemos tanto la participación
de la población, de los diferentes sectores y actores que han venido luchando por el agua, como parte consultiva también de esta autoridad, ¿verdad? Ahí tenemos representantes de la Junta de Agua, representantes de los usuarios de ANDA, representantes de los consumidores, de los ambientalistas, y también puede haber representación de manera consultiva también a estos sectores que hacen uso y aprovechamiento del agua. Con respecto a lo que dices del estrés hídrico, nosotros también en nuestra propuesta tenemos las prioridades del uso del agua. Y esto principalmente para, sabiendo que hay un estrés hídrico, sabiendo que hay una crisis sistémica y una crisis civilizatoria, también nosotros ponemos al centro el ser humano, ¿verdad? En un principio el ser humano. Es decir, que el agua en un primer momento debe ser para las necesidades primarias y el abastecimiento de las poblaciones, ¿verdad? Para consumo humano y doméstico. Eso es lo que nosotros damos como prioridad. Si es que esos grupos poblacionales grandes y principalmente que necesiten para el consumo humano y doméstico deben ser los prioritarios. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la generación del agua, que es la sostenibilidad de esos ecosistemas y de esas cuencas que son las que nos proveen el agua, ¿verdad? Porque el agua no viene del chorro, el agua viene de toda esa protección y manejo y que se hace de las cuencas y de los ecosistemas. Y luego se puede ir dando para otros usos, ¿verdad? Por ejemplo, el agropecuario, para el uso de generación de energía eléctrica, para el uso industrial y comercial y para otros usos como recreativo, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que los puntos que planteamos para aprobar la ley sean tomados en cuenta, ¿verdad? Y dejo aquí para que otros también puedan intercambiar sus opiniones. Gracias, Morena. Le damos la palabra nuevamente a Napo. Sabemos que se te fue la señal, no hay ningún problema. Ahora sí, no sé si me escucha. Hola. Sí, se te escucha. Lo que yo quería aportar es retomar el tema, por ahí mencionaban la parte del estrés hídrico. Si ustedes recuerdan el famoso caso de Valle de Ángel, en esa zona, yo tuve por ahí la oportunidad de trabajar en el ingenio azucarero que está ahí, y a nivel de demanda hídrica, explicado de forma sencilla, por metro cúbico, hay un problema ya de extracción, es decir, de que la calidad del agua en esa zona, que es de hecho en el mapa de riesgos hídricos, la de mayor nivel de limpieza o digamos menor concentración de partículas por millón, que es los contaminantes que normalmente se le asocian al agua, es importante en la lucha que se va a hacer a nivel de la nueva ley, acotar ciertamente la eliminación de los entes privados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es casualidad que, por ejemplo, la Constancia movió sus operaciones de la Avenida Independencia a la zona de Nejapa, obviamente porque la demanda hídrica andará por unos 235 litros por segundo, más o menos. Entonces, también no podemos olvidar que, por ejemplo, para el permiso de construcción de Valle de Ángel en el 2019, cuando acaba de tomar poder el gobierno actual, en el permiso de construcción hay una demanda de 80% para las industrias y solo un 20% para, digamos, el consumo de las zonas aledañas, el Caserío del Ángel y otros que están por ahí. Entonces, eso es importante retomarlo. Y hay otra cosa que por ahí mencionaban, el tema de las cuencas. Actualmente el gobierno en medio ambiente, bueno, al menos yo no he leído un estudio de calidad del agua, pero quiero ver básicamente como de toda la matriz de cuencas hidrográficas. El último estudio que hizo antes que saliera Lina Paul del Ministerio de Medio Ambiente
daba alrededor de 111, 121 cuencas hidrográficas contaminadas. Entonces, digamos que el nivel de estrés hídrico y el nivel de demanda que se puede enviar a las, digamos, a las zonas de mayor vulnerabilidad y mayor concentración de población. En el corredor metropolitano hablamos de Soyapango, San Martín, Ilopango, ciertas zonas de Lourdes también. Entonces, es importante retomar esa parte de la poca disponibilidad de agua. Y de hecho, cuando hablaban del ente rector, me acordaba hay varias propuestas que hubo la UCA, pero en la de 2018 hay un punto importante, no sé cómo lo han considerado en su propuesta, desconozco, no lo he leído. Esa tenía una estructura así básica, ponía al Ministerio de Medio Ambiente en la presidencia, ponía titulares del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, del MOP, 2 representantes del Consejo Nacional de Aguas y un representante de Comures. Entonces, básicamente, esa ley que hizo ese hídrico y que fue una de las tantas propuestas de la UCA, sí tiene algo bien importante que es el Comité de Recuperación de Cuencas. Pueden consultar por ahí, creo que en el artículo 49 más o menos, hay una integración que dice, básicamente aquí lo tengo, dice: los comités de cuencas serán los referentes en las regiones hidrográficas identificadas en esa propuesta y conformadas por agrupaciones de usuarios legalmente establecidas, es decir, una figura parecida a una DESCO, para la preservación a nivel de cuencas y a nivel de matos freáticos. Entonces, eso creo que es importante retomarlo y sí considero importante el tema de quitar de la dirección ejecutiva a las empresas, porque a nivel empresarial y bueno, a nivel de producción en masa, normalmente se tiende a pensar en el aprovechamiento de los permisos de construcción para generar agua directamente a los procesos productivos. Por ejemplo, hablando de la zona que es la mina de oro de agua en el área metropolitana de San Salvador, quizás serán como unos 16 kilómetros alrededor de Valle de Ángel. Normalmente la razón detrás de eliminar ANDA es limitar la explotación del recurso hídrico de forma directa, es decir, limitar la profundidad, por ejemplo, de excavación, limitar la tasa de extracción, por ejemplo, es una tasa que parece descomunal para el agua, por ejemplo, 400 litros por segundo, es como que se imaginaran 16,000 galones de agua al día, o sea, podrían ser unos 2,000 garrafas de agua cristal de la grande que se extraen por segundo, así de grande es la magnitud industrial. Entonces, eso creo que son propuestas que sí hay que tomarlas en cuenta, solo eso. Gracias, Napo. Bueno, como ya les mencionaba, también tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar, que ya anteriormente ya la había leído, que es el estatus, cuál es el estatus de la propuesta de ley y que si será aprobada, si estas las tendría que aprobar la fila de la bancada CIAN y si van a aprobar lo que les plazca a esta bancada, ¿verdad? Ade, no sé si me estás escuchando. Sí. Hola, Ade. Hola. Buenas Adela. noches. Aquí estoy. No sé si se me logra, escuchar. Me alegro que sí. Buenas noches de nuevo a todas y a todos. Solo reforzarle un poquito o reiterar quizás la intervención del compañero que me presidió de Napo. Precisamente los comités de cuenca están dentro del articulado, dentro de este legajo que hemos metido nosotros a la Asamblea Legislativa. Y precisamente serán ellos y ellas los encargados de este estudio, ¿verdad? De toda la protección, distribución, manejo y prácticamente no es solo el ente rector, ¿verdad? Entonces, hay muchísimo más articulado que está en juego, ¿no? Respondiendo a la pregunta, Katy, ¿cuál es el estatus después de que la Asamblea Legislativa enviara a archivo todos los legajos de propuestas de ley? Consideramos que el hecho del día de ayer que introdujimos la pieza de correspondencia con la ley ciudadana y sustentable de Ley General de Aguas, creemos que
tenemos un dicho en jurisprudencia, decimos primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Entonces, es la primera propuesta, digamos, que esta nueva bancada tiene para estudiar. No hay otra propuesta, como ya lo mencionó Katy al inicio. El mensaje del presidente del fin de semana, que era que el día de ayer aproximadamente, ¿no? Esta semana lo dijo, iba a entrar una nueva pieza de correspondencia de una nueva propuesta de ley general de aguas. Entonces, el estatus es la primera ahorita, o sea, es la que tiene que estudiar, y el día de ahora en la plenaria, el presidente la envía a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio. Entonces, el día jueves, que es que se reúne la comisión, tienen la tarea principal de empezar a estudiar el articulado. Entonces, hasta la fecha no sabemos cuándo va a presentar presidencia su propuesta, aunque ellos siguen manteniendo y sosteniendo que es una iniciativa de los diputados, ¿verdad? Pero aún los diputados, bueno, el jefe de bancada se fue de boca diciendo que era la propuesta del Ejecutivo la que iban a apoyar, ¿verdad? La que iban a aprobar, así es que no sabemos cuándo la van a meter. Y al ingresar la nueva propuesta de presidencia, tendrían que ir estudiando ambas leyes, estudiarlas a la par. Creemos que es inaceptable el hecho que desde ya la bancada haya dicho, no aceptamos esta ley, no la han leído, ni siquiera el título de la ley, y no saben cuál es el articulado. Entonces tendrían que ir leyendo ambas leyes y estudiándolas. Nuestra ley, nuestra propuesta de ley no está basada en ningún momento, y ya lo reitero More también, que la ANEP sea parte del ente rector. Nosotros y nosotras como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua siempre hemos solicitado y exigido que dicho gremio esté fuera del articulado, no de la negociación, no puede ser juez y parte dentro de este proceso, porque ellos quieren su tajada muy grande al hecho de la distribución, no del agua, de la extracción. Entonces creemos básicamente que el estatus que le da ahorita a nuestra propuesta de ley es la primera, que es la que este jueves tienen que empezar su estudio para la discusión en sí del articulado en aprobación. Así es que estaremos pendientes y expectantes de lo que sucede este jueves en la reunión de la comisión. Gracias, Katy. Ok, gracias, Adela. Nos había pedido la palabra José Luis Magaña. ¿Nos escuchas, José Luis? Hola, sí. ¿Puedes hablar? Hola, sí. Ok, gracias. Yo quisiera hacer dos preguntas. Una, ya que se venía hablando sobre el ente rector y que uno de los puntos clave es que no exista participación privada, de la empresa privada, en ningún grupo de empresa privada dentro del ente rector, cómo abordar también o cómo han visto el tema de que a pesar de que pueda ser un ente público o incluso con participación, pero si tiene mayoría estatal, las funciones que va a poder tener ese ente rector en términos de una privatización que no se llame privatización del agua, ¿no? Con que puede pasar por reformas a la ley de socios públicos privados, ¿verdad? Que en este momento no se puede, ¿verdad? Según la ley, pero que fácilmente se puede hacer una reforma, o proyectos de concesiones que pueda hacer ese ente rector, o como ya se ha venido hablando de leyes de zonas económicas especiales. Vea que a pesar de que un ente rector sea público, dentro de las funciones que se le pueden adquirir en una ley que tal vez pase por el Ejecutivo, que no la conocemos, pueda tener ese tipo de funciones agregadas al ente rector. Eso uno. Y la otra pregunta es en términos de
ahora que se está viendo lo del Bitcoin, ¿vea? Y que el presidente anda ofreciendo que para la minería del Bitcoin va a utilizarse de energía geotérmica, ¿cómo queda eso en términos de la producción de energía eléctrica para los hogares, teniendo en cuenta el uso, ¿vea? De la energía o la matriz energética y cómo en ese mapa está la energía generada a partir de, pues sí, de las presas, ¿no? Y cómo se han mapeado también toda esta inclusión en términos medioambientales y en acceso al agua. Gracias, José Luis. Bueno, en todo caso, me voy a tomar un ratito la palabra, que no lo había hecho. Esta ha sido una discusión durante mucho tiempo, incluso cuando se estuvo formulando el anteproyecto de ley de la propuesta ciudadana, era eso, ¿verdad? Ya estábamos previos a un gobierno electo en ese momento, que fue en febrero del año ya estábamos, mejor dicho, con el gobierno de Nayib, y era como el ente rector, en todo caso, va a ser parte del gobierno. Y sabemos que hay intereses, ¿verdad? Han dado posturas bien claves sobre el tema de que no quieren a la NET adentro. Nadie quiere a la NET adentro del ente rector del agua. El problema está de qué oligarquía o qué intereses económicos hay de parte del gobierno dentro de este ente rector, ¿verdad? ¿Qué intereses tienen, ¿verdad? De armar toda una nueva estructura, ¿verdad? Sabemos que él lo ha dicho en muchas conferencias de prensa, ve que el ente rector, la empresa privada no la representa en su totalidad la NET, ¿verdad? Él se ve como empresa privada y es parte de la empresa privada y también lo dice desde ese punto. Entonces, en todo caso, esto, ¿verdad? De que el ente rector quede, ¿verdad? Y hay concesiones, hay permisos, hay intereses económicos de parte de muchos cañeros, ¿verdad? Los permisos se han venido dando, ¿verdad? Y sabemos que es complicado hacer como una postura cierta, pero tampoco incierta, ¿verdad? Porque los intereses económicos de la empresa privada ante el tema del agua han sido de manera histórica. Esto quiere decir que pues es por ende que no quieren aprobar, no quieren apoyar un anteproyecto de ley que viene desde las organizaciones que tienen 15 años, que incluso han habido discursos y una narrativa de parte de ANDA, de parte de Sandra Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, diciendo de que son 15 años no de lucha de las organizaciones, sino de mala administración de ANDA, ¿verdad? Un análisis completamente erróneo y que esto quiere decir que hay otros intereses de parte de ellos, ¿verdad? Que no están reflejados, quizás no se sienten identificados con el interés de organizaciones que sí han venido trabajando el tema, de personas que sí han, en todo caso, especialistas sobre el tema del agua, ¿verdad? Ante esta construcción, ¿verdad? La UCA, la Alianza, ha estado muy de cerca de la construcción de esta y por ende estos intereses no son garantía para ellos, ¿verdad? Pongámoslo desde un escenario así, ¿verdad? Sabemos que el Banco Mundial ha tenido a lo largo de Latinoamérica, hablando de las APP, ¿verdad? Que son las asocios públicos privados, ¿verdad? Esta agenda que ha venido trabajando el banco durante distintos países y que es una opción, ¿verdad? Una vía para hablar sobre... es una vía, una opción para hablar sobre otro tipo de privatización, ¿verdad? También conocemos que un permiso, por lo menos a los cañeros, los permisos son cada año, ¿verdad? Que se les da. Y sabemos que pueden haber intereses de querer poner el tema sobre, no sé, o sea, 25, 15 años, ¿verdad? Para una validación de un permiso, ¿verdad? Esta es otra manera de dar, en todo caso, una medida de manera temporal de años que van a gastar el agua de manera incontable, ¿verdad? No va a haber un conteo sobre esto. El tema del agua, ¿verdad? Entonces, creo que en esa parte
responder la pregunta. Sobre el tema del Bitcoin, sabemos que hasta el día de ahora no han pagado ni la renta. Hay mucha renta retenida, entonces hay una incertidumbre, ¿verdad?, sobre eso, pero de mi parte, no, hasta ahí me quedo. No sé si hay otro compañero. Adalberto, ¿estás por ahí? Que pudieras hablar más a profundidad del tema del Bitcoin. Sí, rápido, un poco lo del impacto ambiental, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que ha pasado con esta volatilidad del Bitcoin, fue justamente sobre el tema del impacto ambiental, ¿verdad? Justamente Tesla, la empresa esta, había hablado de invertir 1.500 millones de dólares en el Bitcoin y de recibir pagos por compra de sus vehículos por Bitcoin, ¿verdad? Y luego de esto, los Bitcoins subieron, pero Tesla recibió muchas críticas porque la minería virtual de Bitcoin es sumamente riesgosa para el medio ambiente, es una devoradora de energía y por lo tanto, pues Tesla se echó para atrás y Bitcoin cayó un montón. Como sabemos que es volátil la moneda virtual, entre comillas, el activo, que no es moneda, sino que es un activo, y cayó. Hoy ha vuelto a decir Tesla que sí le va a entrar, pero puede ser que la otra semana diga lo contrario. Entonces, el presidente ha dicho que ha ordenado a la GEO que genere las condiciones para la minería virtual de moneda Bitcoin en el país, lo que implicaría una presión sumamente alta a la matriz energética nuestra, ¿verdad? El presidente cree que se perfora un pozo de un día para otro, o el impacto ambiental mismo, aunque se hable que es energía limpia, pero genera un impacto ambiental fuerte. Por otro lado, las principales mineras de Bitcoin en el mundo están en países con climas fríos. Por los equipos que se necesitan estar a cierta temperatura, ¿no? O sea que estamos en un país tropical, lo que va a implicar un mayor consumo de energía que la habitual, que en países nórdicos, que países fríos, porque habría que hay que tener energía para que funcionen las máquinas y hay que poner energía para enfriar a las máquinas. Y esto es sumamente peligroso para nuestro medio ambiente y para la matriz energética de nuestro país, que sabemos que está muy influenciada por el tema del consumo de búnker, de energía de combustibles fósiles. Una buena parte de nuestra energía viene de ahí, otra parte de las hidroeléctricas y otra parte de la energía geotérmica. Entonces, digamos, a grandes rasgos, ese sería otro gran impacto a nuestro medio ambiente y por lo tanto también al tema agua. O sea, porque si vamos a destinar energía de hidroeléctricas o energía de geotérmicas a la producción de Bitcoin y no para el consumo residencial, entonces vamos a hablar de que vamos a utilizar energía de búnker, energía de combustibles fósiles para los hogares, bajo esta lógica loca del presidente de que la GEO va a producir energía para la minería de Bitcoin.